electoral del Poder Judicial de la Federación y desde el 10 de enero del 2019 se desempeña como director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, siendo designado por unanimidad del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y es coordinador de América del Norte en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Creo que con esta vasta experiencia que el maestro cuenta, nos va a nutrir y a complementar toda la temática que tenga que ver con esta disciplina para la formación de cada uno de ustedes. Agradecida nuevamente con usted, maestro, por acompañarnos el día de hoy y con los alumnos por darnos un tiempo de sus clases, los que el día de hoy se tienen que presentar y los que hoy les toca descansar, pues tomar esos minutos para pues poder tener un poco más de aprendizaje y de conocimiento de lo que es el derecho. Muchísimas gracias, maestro, y les doy la palabra para que comparta con nosotros el tema que ha preparado. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Me da mucho gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias a la licenciada Ana Raquel Flores por esta presentación tan generosa, la directora académica de la Universidad Nueva Baja. Me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Quiero plantearles algunas ideas que espero que sean útiles para, pues, el conocimiento más profundo de las actividades jurisdiccionales, concretamente del trabajo que se realiza en el Poder Judicial de la Federación. El tema que quiero compartirles tiene que ver con una categoría muy importante que se denomina la interpretación conforme. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar a qué nos referimos con este concepto, porque muchas temáticas pueden abordarse a partir de esta categoría de interpretación conforme. Muchas personas cuando usan estas palabras se refieren a que todas las autoridades del país están obligadas a interpretar y a aplicar el orden jurídico como un conjunto, como un todo. Voy a tratar de retomar algunas ideas que seguramente ustedes han abordado en sus clases. Recordarán que cuando uno estudia Derecho Internacional, sobre todo Derecho Internacional Público, nos explican que pues, hay posturas monistas y posturas dualistas del derecho. Entonces hay quien nos dice que pues, el derecho interno es totalmente independiente del derecho internacional y eso sería una postura dualista. Y en cambio hay una postura monista que sostiene que el sistema jurídico, el orden jurídico, el ordenamiento jurídico es uno solo. Esta postura, pues obviamente implica que los tratados internacionales, pues forman parte del ordenamiento jurídico de un país y que por lo tanto hay que aplicarlos, es decir, que las autoridades de ese país tienen la obligación de aplicar esos tratados internacionales. Nos podemos ya empezar a referir a esto cuando utilizamos el concepto de interpretación conforme, es decir, que un juez, una autoridad administrativa, no debe limitarse a aplicar las leyes, las normas internas, las leyes nacionales, tienen que conocer también el derecho internacional, ¿vale? Eso es un primer, digamos, una primera forma de comprender qué estamos diciendo cuando nos referimos a la interpretación conforme. Una segunda conceptualización que puede ser ya un poco más compleja tiene que ver con la reforma a la Constitución, la reforma de derechos humanos de 2011, con la nueva redacción del artículo primero constitucional y concretamente con este párrafo de nuestra Constitución que señala que las normas referentes a derechos humanos deben interpretarse, y aquí viene, ¿no?, el uso de esta frase, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, esto es una postura muy interesante. Miren, en todo el mundo ha habido debates sobre qué norma es más importante, cuál debe prevalecer. Siempre un poco en esta lógica
las clases que nos enseñan, ¿no? La pirámide kelseniana y cuál es la norma cúspide, pues en la mayoría de los países del mundo se asume que la norma suprema es la Constitución, un poco derivado del mismo Kelsen, pero ha habido algunos debates sobre esto y algunos países sostienen que no, que la norma suprema debe ser los tratados internacionales, específicamente los de derechos humanos. Entonces, este debate ha sido muy interesante, digamos, plantea en los tribunales constitucionales de todo el mundo, en su mayoría los países y los tribunales el planeta, pues tienden a optar por una postura tal vez un poco soberanista y decir, bueno, la norma suprema tiene que ser la Constitución, sin embargo, algunos otros sostienen que no, que tiene que ser los tratados internacionales. Bueno, nuestro país, derivado especialmente de este párrafo y derivado de la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente pensando en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ha sostenido que en México la solución no es, digamos, inamovible. Es decir, que no siempre va a prevalecer la Constitución y que tampoco siempre va a prevalecer los tratados internacionales. Que depende del caso, qué norma va a ser la que debamos aplicar. La idea, por supuesto, tiene que ver con el principio pro persona y con la intención de potenciar en la mayor medida posible los derechos de las personas. Entonces, la respuesta a qué norma va a prevalecer, si el derecho, digamos, constitucional o las normas constitucionales o las normas de derecho internacional, pues no se responde previamente, no se responde en un sentido jerárquico. De hecho, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, derivada de la 293 de 2011, la contradicción de tesis, lo que sostiene es que entre las normas de derechos humanos no hay una relación jerárquica, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de ponderar en el caso concreto cuál de las normas es la que favorece en mayor medida los derechos de las personas, que potencia en mayor medida los derechos de las personas, y esa es la que tendremos que aplicar, ¿no? Entonces no hay una solución a priori, ¿vale? Bueno, eso es otra visión sobre lo que debiera ser la interpretación conforme. Esto muy impulsado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha pretendido que los países de las diferentes naciones apliquen los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente la Convención Americana, pero en general los tratados internacionales. Ahora, quiero destacarles que la tercera acepción, la tercera forma de entender la interpretación conforme, es la más extendida en el foro mexicano. Es decir, los tribunales mexicanos, cuando aplican la interpretación conforme, la entienden de esta otra forma a la que me voy a referir ahora. Y no la aplican utilizando estas dos concepciones iniciales que compartí con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que entienden los jueces en nuestro país, los jueces de amparo, por ejemplo, cuando dicen interpretación conforme? Bueno, derivado de algunos criterios de nuestra propia Suprema Corte, por cierto, les comparto que estos criterios no tienen su origen en 2011, sino muchos años antes. La Suprema Corte empezó a establecer que hay un criterio que debe orientar a los jueces y a las juezas, a los jueces y juezas federales especialmente, que son los que pueden ejercer control de constitucionalidad, y lo que sostiene esta línea jurisprudencial de la Corte y esta forma de aplicación de los tribunales federales es que las normas pueden tener diferentes formas de entenderse, que una norma se puede leer en múltiples sentidos. Podríamos decir que las normas son multívocas, no unívocas, es decir, que se pueden entender de diferentes maneras. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de las diferentes formas de entender una norma debes elegir?
Y nuestra Suprema Corte sostiene que los jueces tienen que aplicar o tienen que optar por el criterio de interpretación que sea compatible con la Constitución. ¿Vale? Es decir, si hay muchas formas de entender una norma, tú la tienes que leer de la forma en que esa norma sea constitucional. ¿Okay? Esto tiene que ver con varios argumentos. Detrás de esta tercera acepción, a mí me parece que es una acepción que ni siquiera debiéramos llamar interpretación conforme. Es un uso de esta categoría que me parece indebido, porque no es una forma de interpretar realmente, es una forma de elegir entre interpretaciones. ¿Y cuáles son los argumentos detrás de esta lógica? Bueno, lo que argumenta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los jueces tienen que tener una deferencia con el legislador. Dicen que tiene que garantizarse el principio de seguridad jurídica, que tiene que haber un principio de conservación de la ley y que tiene que haber una presunción de validez de los actos de las autoridades. Aquí incluso se usa una frase, a mí no me gusta utilizar frases en latín, pero la propia corte y la academia ha llamado a esto una supuesta, digamos, un principio, un valor que se resumiría en indubio pro legislatore, es decir, cuando hay dudas, tienes que favorecer al legislador. Es decir, que si la norma parece violar derechos humanos, tú tienes que entenderla de una forma que no viole los derechos humanos. ¿Vale? Si se ponen a pensarlo, en principio no suena mal. La Corte argumenta que esto tiene que ver con digamos, el principio de supremacía constitucional y que por lo tanto, pues las leyes deben interpretarse a la luz de la Constitución. Sí, nada más que aquí vienen una serie de problemas. En la práctica cotidiana, al resolver casos, lo que hacen los jueces federales es ocultar la inconstitucionalidad de las normas y decirnos, bueno, esta norma que parece violar derechos humanos, yo la leo de otra forma, ¿vale? Hago una interpretación conforme y te digo que lo que parece violatorio, pues lo debes leer de otro modo, ¿vale? Es una forma de permitir que subsistan las normas. Y esto es muy importante porque también es una forma para que los tribunales de México, incluida la propia Suprema Corte, no declaren la inconstitucionalidad de las normas. Y aquí vuelvo a aterrizar un poco en las clases más cotidianas. Supongo que la mayoría de ustedes ya han tomado derecho constitucional, por ejemplo, y en sus clases de derecho constitucional o de amparo ya les habrán enseñado que hay diferentes formas de declarar la inconstitucionalidad de una norma o, digamos, hay diferentes formas de control constitucional, de regularidad de los actos de autoridad y específicamente de las normas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que una norma, que una ley deje de tener vigencia? Obviamente, pues derogándola o abrogándola, es decir, mediante un acto legislativo. Pero mediante actos judiciales también pueden perder vigencia las normas, ¿vale? Uno de estos mecanismos es la acción de inconstitucionalidad, es decir, la que está prevista en el artículo 105, fracción segunda de nuestra Constitución. Otro mecanismo es la propia controversia constitucional, cuando lo que se está cuestionando es una norma general, una norma de carácter general. Bueno, si la Corte considera que se están vulnerando los derechos de una persona o los derechos de una población o que esa norma que se emitió viola la Constitución, entonces la Corte puede declarar inconstitucional esa norma. En esos dos casos, cuando se reúne la mayoría calificada de 8 votos, la norma pierde vigencia, pierde validez. No es una mera declaratoria de inconstitucionalidad, sino que es una decisión con efectos erga omnes, es decir, con efectos generales, ¿vale?
De hecho, digo, para relacionarlo con algo muy cotidiano o muy reciente, ustedes habrán escuchado que ha habido un gran debate recientemente sobre la ley de la industria eléctrica. Se estuvo debatiendo muchísimo en la propia Suprema Corte y ahora hubo un gran debate sobre si se habían reunido los 8 votos o no. Porque, bueno, pues el presidente de la República y la mayoría de su partido impulsaron una reforma a la ley de la industria eléctrica para tratar de pues limitar la participación de empresas extranjeras y darle prioridad a la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando ese caso llegó a la Suprema Corte tenía que decidir si eso era constitucional o inconstitucional, ¿no? Y entonces, para que fuera inconstitucional y para que la norma quedara expulsada del orden jurídico nacional y para que la norma perdiera validez, ¿no? O sea, para que la decisión fuera erga omnes, se tenían que reunir los 8 votos. Y pues no se reunieron los 8 votos, se reunieron 7 votos y entonces no se le pudo quitar validez a esa norma y por lo tanto esa es una norma que hoy está vigente, que es válida y que tienen que aplicar las autoridades de nuestro país. ¿Ok? Bueno, entonces esas son formas de que las normas pierdan vigencia. Hay una más que está en la ley de amparo. Me voy a atrever a preguntarle si alguien conoce esta figura. En la ley de amparo hay una posibilidad de que las normas no tengan validez, ¿no? Que la propia Corte, también con la mayoría calificada de 8 votos, le, digamos, expulse del orden jurídico nacional una norma. ¿Alguien conoce este procedimiento? ¿Saben cómo se llama? ¿O en qué artículo de la ley de amparo está? Si no, no pasa nada, se los digo, pero si alguien quiere participar. No, ¿verdad? No veo manos levantadas. Bueno, se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y aquí lo que se hace es que cuando un criterio ha sido sostenido reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia, se le informa al legislativo y se le dice, hay un criterio reiterado de la Suprema Corte que sostiene que tu norma es violatoria de la Constitución, estamos cerca de declararla inconstitucional, te aviso, te informo a ti, legislador, para que puedas cambiarla en su caso. Y una vez que se reúnen las 5 ejecutores en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, entonces se le informa al legislador, se le da un plazo para que cambie su norma y si no la cambia, entonces la Suprema Corte puede emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad y que esta norma deje de tener validez. Es un procedimiento que a pesar de que la ley de amparo y este procedimiento ya vienen de 2013, en realidad se ha usado solamente 2 veces, o sea, tenemos casi una década con esta posibilidad y sin embargo se ha usado solamente en 2 ocasiones. Bueno, ¿por qué les explico todo esto? ¿Por qué les digo cuándo puede perder vigencia una norma por control jurisdiccional? Bueno, porque nuestra Suprema Corte no solamente es el órgano terminal, no solamente es el último tribunal de nuestro país, el más alto. Nuestra Suprema Corte también tiene estas facultades a las que me acabo de referir, que lo hacen muy semejante a un tribunal constitucional. Kelsen decía que un tribunal constitucional es un legislador en negativo, es decir, un tribunal que tiene capacidad de derogar normas, de expulsar normas del orden jurídico nacional, ¿vale? Entonces, nuestra Suprema Corte tiene funciones de Suprema Corte, porque revisa los casos en última instancia, por ejemplo, mediante el amparo directo en revisión, pero también tiene facultades de Tribunal Constitucional, porque puede quitarle validez a ciertas normas cuando considera que esas normas violan la Constitución, ¿vale? Ahora viene el problema. El rol de la Suprema Corte debería ser controlar el actuar de las autoridades, y en este caso concreto, de las autoridades legislativas. Si el Congreso emite una norma que viola los derechos de las personas, esa norma pues debe pasar por un control jurisdiccional, ¿no?, de constitucionalidad. Y lo que debería hacer un tribunal constitucional sería expulsar del orden jurídico una norma que viola los derechos de la gente, ¿no? Es decir, ejercer su función
de legislador negativo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta línea de la que les hablo, esta vertiente de la que les hablo, que les expliqué en tercer lugar, es decir, la interpretación conforme en esa tercera vertiente, yo me atrevo a veces a llamarla no indubrio pro legislatore, no, es una opción preferencial por la validez, por la conservación, ¿no? Es una intención de conservar la vigencia de las normas, que por supuesto pues es una visión muy conservadora, no una visión progresista, comprometida con los derechos humanos, sino más bien una visión muy conservadora. Lo que impulsa, lo que fomenta es que nuestra propia Suprema Corte y por supuesto los tribunales del país no se atrevan a declarar la inconstitucionalidad de las normas. Y digan, bueno, no, en lugar de decir que la norma es inconstitucional, voy a decir que haciendo una interpretación conforme la puedo salvar. Este criterio es tan conservador y tan peligroso que la misma Suprema Corte ha tenido que ponerle límites. La misma Suprema Corte ha dicho que la interpretación conforme entendida en este tercer sentido no puede aplicarse en todas las leyes. Por ejemplo, cuando estamos analizando un tipo penal, cuando estamos analizando si un delito es constitucional o no, está prohibido hacer una interpretación conforme. O sea, cuando hay dudas de si la redacción respeta los derechos de las personas en materia penal, los jueces tienen que declarar la inconstitucionalidad, ¿vale? Tampoco aplica cuando las normas son discriminatorias. Y esto ha sido muy concreta a la Corte, por ejemplo, cuando una norma prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que está diciendo, o lo que nos está transmitiendo como sociedad, es que para los legisladores, pues las personas del mismo sexo tienen una categoría inferior, es decir, no deben casarse, solo deben tener, ya saben, hay muchos nombres, ¿no? Uniones de convivencia, en fin, no deben acceder al matrimonio, o incluso en algunos lugares donde son tan conservadores que pues se dice, bueno, en este lugar las personas del mismo sexo no deben tener acceso a seguridad social, no deben poder obtener la pensión cuando su pareja fallece, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la Suprema Corte? Bueno, eso es discriminatorio. Entonces, cuando tú estás ante una norma que es discriminatoria, no puedes aplicar la interpretación conforme. Tienes que declarar la inconstitucionalidad, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la propia Suprema Corte es consciente de que este criterio, pues en realidad para lo que sirve, este criterio entendido en esta tercera forma, en realidad para lo que sirve es para conservar y para favorecer a legisladores que pueden estar vulnerando los derechos de las personas. Hay varios ejemplos, algunos de ellos que nos toca litigar a nosotros en la Defensoría Pública, de cómo esta pseudo-interpretación conforme resulta violatoria de los derechos de las personas. Voy a concluir esta intervención con un ejemplo muy concreto que nos tocó litigar hasta la Suprema Corte de Justicia. Nosotros planteamos que en México hay una ley que es anticonstitucional. Esa ley es la ley de migración, porque, no, perdón, la ley sobre asilo y asilo y otras medidas de protección internacional. Ahora voy a verificar el nombre, pero bueno, esta legislación lo que establece es que cuando una persona refugiada llega a México, tiene un plazo para solicitarle a las autoridades migratorias el reconocimiento de su condición de refugiado. ¿Quiénes son los refugiados? Pues las personas que huyen de su país por situaciones de violencia, por situaciones de persecución. Si en tu país te persiguen, no sé, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, por ser judío, o si te persiguen en tu país por algún otro motivo discriminatorio, pues obviamente vas a tener que huir y el país que te reciba te tiene que reconocer como refugiado, ¿vale? Eres refugiado en los hechos. De hecho,
Esto se acepta que es una situación no jurídica, no es una declaración jurídica, es una situación de hecho. Pero entonces, para que el país te otorgue asilo, para que el país te reconozca la condición de refugiado, en la mayoría del mundo se establecen plazos muy grandes, como un año, ¿no? Desde que ingresaste al país, o en algunos lugares no se pone un plazo. Es decir, en cualquier momento, si tú estás escapando de una guerra en tu país, por ejemplo, actualmente los ucranianos, ¿no? Están huyendo de la guerra en su país, pues obviamente son refugiados, ¿no? No hay un plazo para que se les reconozca esa condición en la mayoría del mundo. Sin embargo, en México, esta ley a la que me refería pone un plazo muy limitado de 15 días y nos dice, solamente tienes ese tiempo para pedir que se te reconozca la condición de refugiado, ¿vale? ¿Y qué es lo que planteamos, qué es lo que litigamos y qué fue lo que llevamos a la Corte? Le dijimos a nuestra Suprema Corte, nada más para decir el nombre correcto, es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. En esta ley se plantea este plazo que se cuenta en días, a diferencia del resto del mundo donde se cuenta en años o donde no hay plazo. Nosotros le planteamos a la Suprema Corte, eso viola los derechos de esas personas, de esos ucranianos, de esas personas de todo el mundo que huyen de situaciones desesperadas. No puedes limitar sus derechos fundamentales a un plazo tan breve. Lo llevamos a la Corte. Y la Corte nos respondió, bueno, sí, parece violatorio de derechos humanos, parece muy restrictivo. De hecho, deberíamos declarar la inconstitucionalidad, pero ¿qué crees? Mejor no, Netsai. Vamos a hacer una interpretación conforme. Y haciendo una interpretación conforme, vamos a leer que hay un reglamento de esta ley que dice que tú tienes este plazo tan breve, pero que en ciertas hipótesis se puede extender cuando la persona refugiada no pudo solicitar el reconocimiento cuando ingresó, cuando hubo algún obstáculo material, deberías ampliarle ese plazo. Y lo que suele ocurrir es que las autoridades migratorias dicen, demuéstrame que tuviste algún impedimento fáctico para presentar esa solicitud. Pues bueno, la Suprema Corte lo que dijo es, ok, lo que vamos a hacer es pedirle a las autoridades migratorias que en lugar de poner un estándar muy alto, en lugar de pedir pruebas para demostrar que no se pudo solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en ese plazo tan breve, pues mejor ellos pidan un estándar bajo. Es decir, no les exijan documentos probatorios, indubitables, ¿no? No les pidan prueba plena, sino que se presuma que es muy difícil solicitar la condición de refugiado y por lo tanto que haya pues mayor acceso de las personas refugiadas a esta protección internacional. Y entonces no declararon la inconstitucionalidad de la norma. El problema de esta decisión, yo a veces argumento que esto es una especie de decisión de política jurisdiccional, ¿no? O sea, para no conflictuarte con el Congreso, dices, bueno, vamos a dejar vigente esa norma. Sí, pero el problema con eso es que, como ustedes saben, la jurisprudencia, las decisiones de nuestra Suprema Corte son obligatorias, pero para los jueces del país. ¿En qué casos las decisiones tienen efectos erga omnes? Pues en los tres que les dije, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero cuando se emiten con 8 votos, ¿vale? Y cuando se cumple con estos procedimientos específicos, calificados, ¿no? Pero cuando tú haces una interpretación conforme, tu decisión como tribunal, ¿no? Como Suprema Corte Mexicana, no tiene efectos erga omnes. Solo puede tener efectos hacia los tribunales inferiores. Si se dan cuenta, y esto es importantísimo que lo comprendan, lo que está obligando a hacer esta interpretación conforme es que nuestra Suprema Corte actúe como Suprema Corte y no como Tribunal Constitucional. Es decir, que no se atreva a declarar
con efectos generales la inconstitucionalidad y que mejor opte por una declaración que solamente obliga a los jueces. ¿Y cuál es otra vez el problema? Pues que entonces las autoridades administrativas, el Instituto Nacional de Migración, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en fin, las autoridades administrativas no van a estar obligadas por esa decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión solamente obliga a los jueces. Si ustedes leen la ley de amparo, ahí se dice expresamente que la jurisprudencia pues solamente obliga a los jueces, ¿no? Incluso esta nueva jurisprudencia por precedentes que se ha, digamos, favorecido a partir de la reforma reciente al sistema judicial mexicano en el ámbito federal, pues aún así solamente obliga a los jueces. ¿Cuándo obligas a las autoridades administrativas? Pues ya les dije, en acción, en controversia y en declaratoria general. Pero eso implica declarar la inconstitucionalidad de las normas. Entonces, si tú mejor optas por una interpretación conforme y no te atreves a declarar la inconstitucionalidad de las normas, entonces no vas a obligar a las autoridades administrativas. Y entonces, esta especie de petición que hizo la Corte a las autoridades migratorias diciéndoles, bueno, por favor, denles oportunidad de que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado después de los 15 días, pues es como una llamada a misa, porque solamente obliga a los jueces. Entonces, el inmigrante va a tener que promover un amparo para que el juez le dé la razón y el juez iba a estar obligado. Pero la autoridad administrativa no está obligada porque no se declaró con efectos generales la inconstitucionalidad de la norma. Bueno, con esto voy a cerrar mi intervención. Espero que no haya sido demasiado complejo el tema, aunque sé que es un tema con algunas cuestiones técnicas. Por supuesto, yo quedo atento a cualquier comentario o duda que puedan tener y de verdad les agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de dialogar con ustedes. Quiero explicarles que para nosotros en la Defensoría Pública es muy importante tener diálogo con las nuevas generaciones de abogadas y de abogados, porque creemos que tiene que haber una nueva forma de preparar a las futuras generaciones de abogadas y abogados. No podemos seguir formando a las abogadas y a los abogados como se hacía antes, como nos enseñaron a nosotros, con la clásica cátedra magistral donde el alumno no habla, donde los alumnos no tienen experiencia, no conocen casos reales, no conocen casos concretos. Es muy importante que haya una nueva visión, por eso me interesa compartirles casos muy concretos de la Defensoría Pública, que conozcan el trabajo de esta institución del Estado mexicano, pues que ofrece servicios gratuitos en todo el país, que está ahí para defender a las personas en las situaciones más vulnerables. La Defensoría Pública es el despacho de abogados más grande de México, pero con la característica de que da un servicio gratuito en materia penal, pero también en materia laboral, civil, mercantil, administrativa, migratoria, como les estaba contando, ¿no? Pues bueno, eso es el motivo de esta charla. Me da mucho gusto saludarlos y veo que ahora sí ya hay algunas intervenciones. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos. ¿Quieren que vaya yo dando la palabra? No sé, Ana Raquel, o si alguien quiera moderar, si no, yo puedo ir dando el uso de la voz, como ustedes me indiquen. Bueno, creo que voy a dar yo el uso de la voz. Entonces, veo que Gloria Marisela Castillo levantó la mano. Por favor, adelante. Está en silencio, creo, Gloria. ¿Ya me escuchan? Listo, ya escuchamos. Buenas tardes. Lo que yo entendí sobre lo que usted habla, sobre el concepto de interpretación conforme, quiero que si tiene, o sea, que me saque de la duda. Entonces, cuando los magistrados dictan una regla en una situación en el caso de las personas de los ucranianos, por ejemplo, la interpretación conforme es de acuerdo a la situación y los detalles de cada situación. Pregunto,
porque también dices y que ya fueron enjuiciados allá. Ese es otro caso. Entonces, yo creo que el concepto de interpretación conforme se refiere a adaptar el criterio para según los casos por los cuales se vaya a ejercer la autoridad, pero tomando en cuenta la Constitución mexicana y los derechos humanos, porque es muy importante que la Constitución está hecha para proteger a los gobernados. Entonces, ¿de qué manera se está protegiendo o de qué manera se está agrediendo? Más o menos es lo que entendí del concepto de interpretación conforme. Muy bien, muchas gracias, Gloria Marisela, por la pregunta. Voy a tratar de dar una respuesta un poco general. Lo primero que ustedes tienen que saber, como abogadas, como abogados, es que inicialmente las disputas judiciales afectan a las partes. Esto se puede entender de muchas formas o con muchos ejemplos. En general, decimos las abogadas y los abogados que los litigios y las sentencias solamente le pueden parar perjuicio a las partes en el caso, ¿vale? En materia de amparo, por ejemplo, hay un principio, quienes ya tomaron amparo deben conocerlo, el principio de relatividad de las sentencias de amparo o de los efectos de las sentencias de amparo, que es la famosa fórmula Otero. Entonces, la fórmula Otero lo que nos obliga es a que las sentencias solamente afecten a los litigantes, ¿vale? Esto tiene sentido, por supuesto. O sea, pues, si tú eres el que litigó, pues a ti te va a afectar la decisión del juez. Nada más que hay un problema. Les voy a poner un ejemplo. En nuestro país hubo un gobernante hace muchos años que se llamaba Antonio López de Santana, que ponía impuestos por las ventanas. Si tú tenías una ventana, tenías que pagarle impuestos al señor, ¿vale? Entonces, pues resulta que si alguien promovía un amparo y el juez decía, pues tiene razón, este señor está loco, ¿cómo les van a poner impuestos a las ventanas? Las ventanas no son una muestra de riqueza de la gente. Y además, la gente tenía, en esa época, tenían que tapiar sus ventanas, ¿no? Lo cual es una tontería porque eso genera enfermedades, en fin. Entonces, ¿qué hacían algunas personas? Pues promueven un amparo, ¿no? Ok, te dan el amparo y te protegen a ti. Y entonces tú puedes abrir tus ventanas nuevamente. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas que no promovieron amparo? Pues o que tienen que tapiar sus ventanas o que tienen que pagarle al señor Santana, ¿no? Dinero. Por cierto, no sé si lo saben, esto es una cosa real. Antonio López de Santana tenía una Secretaría de Estado, así como había y hay pues una Secretaría de Salud, una Secretaría de Defensa, ¿no? Así como hay ministerios pues del gobierno. En la época de Antonio López de Santana había un ministerio, una secretaría de Estado que se dedicaba a la búsqueda del pie de Santana, porque Santana había perdido su pie en una guerra y entonces había todo un cuerpo del Estado mexicano, había toda una corporación, una institución con personal, con directores y subdirectores que se dedicaban a la búsqueda del pie del señor, ¿no? Entonces, claro, pues le faltaba mucho dinero para poder financiar esas cosas y entonces, pues cobraba ese tipo de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú promueves el amparo, claro que te beneficias tú y te protege a ti, pero todas las demás personas van a tener que seguir pagando ese impuesto que es inconstitucional, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues un control de constitucionalidad con efectos generales. Ya les digo, como un tribunal constitucional que puede derogar normas, ¿vale? Pues puede ejercer ese tipo de control. Y nuestra Suprema Corte puede ejercer ese tipo de control, ya les digo, en acción y en controversia y mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero esos mecanismos pues requieren que la Corte diga esto es inconstitucional. Entonces, la interpretación conforme
en esa tercera acepción de la que les hablé, es un instrumento para que la Corte no se atreva a declarar la inconstitucionalidad de las normas, no se atreva a ejercer ese poder de tribunal constitucional, no se atreva a expulsar del orden jurídico o a derogar leyes inconstitucionales y que trate de encontrarle alguna forma de leer la norma para salvarla, presumir la validez de las normas, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante que ustedes sepan por qué a veces abogados progresistas, defensores de derechos humanos, dicen la interpretación conforme es muy importante, es muy valiosa. Sí, porque ellos se están refiriendo a las primeras dos acepciones de las que les hablé. Y una de ellas particularmente, que es la que deriva de la lectura del artículo primero constitucional y la reforma de 2011. Y deriva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero otros abogados que son muy conservadores, que son muy positivistas, muy normativistas, muy formalistas, también van a hablar de la interpretación conforme, nada más que lo van a hacer en este otro sentido. Y lo van a hacer para que los tribunales no se atrevan a declarar la inconstitucionalidad de las normas, ¿vale? Por eso es tan importante que ustedes distingan estos conceptos. Muy bien. Pues creo que es la única participación. No sé si hay alguna otra duda. A ver, creo que alguien levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Nada más quería felicitarlo también por su plática y pues por este conocimiento que nos está transmitiendo a nosotros. Lo que yo le quería comentar o más bien preguntar más o menos, veo que tenemos todas las herramientas, todos los instrumentos para poder ejercer o poder ejecutar bien las leyes y los derechos. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el mayor obstáculo para que cada institución o cada tribunal cumpla con el propósito o ejerza el poder que le corresponde? Gracias. Muchas gracias, Jorge. La pregunta es muy interesante, pero también es muy compleja, ¿no? Yo creo que hay muchos obstáculos. Una parte fundamental, Jorge, es precisamente la formación de los abogados y de las abogadas. Durante muchos años nos acostumbramos a formar a las abogadas y a los abogados de una forma muy insensible, muy formalista, entendiendo el derecho como, digamos, en una concepción muy tradicional, ¿vale? Y es muy importante que formemos nuevas generaciones de abogados que piensen el derecho como un instrumento de defensa de las personas. Los instrumentos legales deben estar ahí para proteger los derechos de los sujetos, no para restar o para oprimir los derechos de las personas, ¿vale? Entonces, yo creo que necesitamos que las nuevas generaciones de abogadas y de abogados tengan un compromiso mayor, un compromiso ético con las personas. Les voy a poner un ejemplo muy concreto, Jorge. En nuestro país, les voy a contar algo que me parece vergonzoso. En nuestro país hay una práctica policial que se llama el alcoholímetro. Seguro algunos de ustedes lo conocen. Creo que en la mayoría de los estados del país se utiliza este instrumento para que la gente que conduce el vehículo con alcoholizada, pues termine siendo arrestada y tenga que ir a un centro de detención administrativo. Y obviamente pasan algunas horas ahí privados de libertad y entonces después pueden salir. Y obviamente eso implica que pues tienen que pagar un corralón y muchas cosas. Bueno. Nuestra Suprema Corte de Justicia dijo que esa figura del alcoholímetro es constitucional, es compatible con la Constitución, ¿vale? Pero ¿qué creen? Yo supongo que ustedes lo saben. En este país, los jueces federales otorgan suspensiones de amparo para que
los jóvenes o las personas que conducían alcoholizadas evadan el alcoholímetro, se salgan de los centros de detención administrativa y vuelvan a la calle alcoholizados. Y lo peor es que hay coyotes, pseudoabogados, que se dedican a cobrar, ¿no?, por eso. Y lo más vergonzoso es que hay jueces que se prestan a eso. Es decir, hay jueces que utilizan el juicio de amparo. Les digo algo muy concreto. Nosotros en la Defensoría litigamos todo el tiempo amparos, por ejemplo, para proteger derechos de pueblos indígenas. Promovemos amparos para tratar que las familias migrantes salgan de las estaciones migratorias porque a veces privan de la libertad a niñas, a niños. Promovemos amparos para que las comunidades tengan acceso a agua potable, ¿vale? ¿Y saben qué nos dicen los jueces? No, 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 no. El amparo, la técnica del amparo no procede. La relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, no estás legitimado. Ah, pero no venga un coyote a pedir una suspensión de amparo, porque esa sí se la regalan. Claro, hay un tema de corrupción detrás de eso. Entonces, mi pregunta para ustedes es, el día que ustedes sean abogados, sean jueces, sean juezas, el día que ustedes sean litigantes, ¿se van a prestar a esas prácticas? ¿Van a utilizar los instrumentos de control de constitucionalidad para defender a la gente que está en situaciones vulnerables? ¿O lo van a usar para extorsionar a los muchachos que beben y conducen? ¿No? O sea, ¿para qué es el derecho? ¿El derecho es un instrumento para volvernos ricos y robarle a los otros? ¿O el derecho es un instrumento para proteger a los pueblos indígenas, para proteger a los migrantes, para proteger a las mujeres, para proteger a las personas en situaciones vulnerables? Eso es el tipo de cosas que tenemos que preguntarnos. Entonces yo te respondería, Jorge, que pues hay muchos obstáculos, pero prácticamente diría que uno de los más grandes es la corrupción que sigue habiendo en los sistemas judiciales de nuestro país y esta forma de entender el derecho como un instrumento que pues está ahí para oprimir a la gente. Bueno, Alberto Rodríguez. Adelante, Alberto. Sí, gracias. Yo tenía la pregunta porque, bueno, a lo que estaba explicando con los ejemplos que dio, esta interpretación conforme a veces se usa como para evitar declarar la inconstitucionalidad, ¿verdad?, de ciertas normas. Y con diferentes métodos, usted dijo pues un ejemplo que era, puso por el ejemplo de que solamente se dan 15 días para poder declarar la situación de refugiado, ¿verdad? Bueno, a mi parecer, bueno, suena un poquito más sencillo simplemente como extender ese plazo que de cierta manera bajar el estándar para pedir más o que se extienda ese tiempo, ¿no? ¿Cuál entonces es la razón, en su opinión, por la que no se quiere declarar la inconstitucionalidad de las normas? O sea, si parece de cierta manera un poco más sencillo, ¿por qué entonces recurrir a todos estos medios y decir como, bueno, si lo miras de este punto de vista, sí es constitucional y vamos a aplicar como esta otra cosa? Muy bien, Alberto, gracias por tu pregunta. Mi respuesta sería que en realidad no se está bajando el estándar. Es decir, la Corte, me voy a atrever a decirles algo, si me citan, a lo mejor me van a meter en un problema, pero la Corte se autoengaña, porque en realidad no está bajando el estándar, no está permitiendo que los migrantes soliciten la condición de refugiado después de los 15 días. ¿Por qué? Porque cuando venga el migrante y pida que se le reconozca después de esos 15 días la condición de refugiado, el Instituto Nacional de Migración le va a decir no, no señor, váyase de mi país.
lo voy a deportar, lo voy a regresar a su país, váyase a Ucrania, que le caiga una bomba, no me importa. Oiga, pero ¿por qué? Si la Corte ya dijo que en una interpretación conforme yo tengo más tiempo. Sí, pero esa interpretación conforme a mí como autoridad administrativa no me aplica. Yo no estoy obligado a aplicar ese criterio de la Corte. Solo estaría obligado si se hubieran reunido los 8 votos en declaratoria general de inconstitucionalidad o los 8 votos en acción de inconstitucionalidad, como la ley de la energía eléctrica o de la industria eléctrica, o los 8 votos de controversia constitucional. Solo en esos casos, las autoridades administrativas están obligadas a aplicar el criterio de la Corte. Pero si no son esos procedimientos y lo que hiciste fue una interpretación conforme, entonces las autoridades administrativas te pueden tirar de a loco, pueden ignorarte olímpicamente. Les voy a poner otro ejemplo muy concreto. En nuestro país había una ley que decía que a los servidores públicos de una institución los podías despedir cuando eran acusados de cometer un delito. Entonces, si a ti te acusan de cometer un delito, en tu empleo te despiden, ¿vale? Entonces, cuando llegó el caso a la Corte dijo, oye, esto parece violar la presunción de inocencia, porque pues resulta que con la simple acusación me vas a correr de mi empleo. ¿Por qué no te esperas a que me encuentren culpable? Y entonces cuando me declaren culpable, ahí sí me despides, pero nada más porque me acusaron de un delito, pues no deberías correrme de mi trabajo. Entonces, era un caso muy fuerte, era un asunto muy interesante. Una opción era declarar la inconstitucionalidad de la ley, un poco lo que yo estoy defendiendo, ¿no? Que los tribunales constitucionales tienen que atreverse a declarar la inconstitucionalidad, a derogar las normas, a expulsarlas. Pero la Corte dijo, no, mejor voy a hacer una interpretación conforme, no vaya a ser que se enojen los diputados. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Voy a hacer una interpretación conforme, voy a decir que se tiene que hacer valer la presunción de inocencia y no sé qué y no sé cuánto, y entonces, en lugar de que los trabajadores de esa corporación puedan ser despedidos con la simple acusación, mejor que no los puedan despedir, solo que los puedan suspender. Entonces, imagínense ustedes, ahora que egresen y que sean abogadas y abogados, van con su cliente, ¿no? Y le dicen, oye, ¿qué crees? Ganamos el caso en la Suprema Corte. La Suprema Corte nos otorgó la razón. Dijo que esto que te están haciendo es violatorio de la presunción de inocencia. Y entonces tu cliente te va a decir, oye, qué bueno, ¿no? Es maravilloso, ganamos el caso, sí, lo ganamos. Muy bien, oye, ¿y cuándo regreso a trabajar? Híjole, no vas a regresar a trabajar. Porque la interpretación conforme lo que dice es que solo te suspendan. Entonces no vas a cobrar, ¿no? No vas a estar trabajando hasta que se decida tu juicio y si te condenan, entonces te despiden. Ah, entonces, oye, o sea, ¿y de qué voy a comer, no? No, pues es que la interpretación conforme, si la Corte hubiera declarado la inconstitucionalidad, lo que hubiera hecho es que no te pudieran despedir, ¿no? Y eso hubiera protegido a todas las personas, no solamente a la del amparo. Entonces, vean la gran diferencia. O sea, ejercer una facultad que tiene efectos generales y que protege a toda la población, o ejercer una facultad que solo protege a la persona que litigó, que solamente aplica a los tribunales inferiores, ¿vale? Pues es muy distinto, ¿no? Entonces, por eso les insisto en que deben tener conciencia de que esta figura puede ser usada pues para vulnerar derechos en la práctica, ¿vale? A ver, ¿hay otra pregunta, otra intervención? Sí, Catalina Briceño. Sí, buenas tardes, licenciado. Ya entré un poquito tarde a su plática, pero ahorita con lo que están comentando los compañeros,
Entonces creo que estuvieron hablando sobre lo que es la interpretación conforme, ¿no? Cómo debemos de cierta manera, cayendo en la misma palabra, interpretar. Entonces, con esto podemos nosotros tratar de entender que esta misma debe estar orientada para, no solo para mantener la seguridad jurídica, pero también al mismo tiempo una vigilancia en el Estado de Derecho de las personas, pero recordando siempre que son las normas constitucionales la base siempre del resto del ordenamiento jurídico. O sea, dependiendo cómo nosotros, la interpretación que nosotros le demos, sin olvidar que la base en sí de lo que nosotros realicemos está dentro de ese ordenamiento jurídico, ¿no? Sí, Catalina, mira, esto que tú estás planteando se acerca más a las primeras dos acepciones que yo explicaba de interpretación conforme. Es decir, que tenemos que interpretar el ordenamiento jurídico como un todo, ¿no? Sin embargo, también les expliqué que hay una línea jurisprudencial de nuestra Suprema Corte, un conjunto de criterios que han venido desarrollando una lógica en la que la interpretación conforme es un instrumento para huir, así literalmente usan esa palabra en la Corte, huir de la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, yo creo que los jueces deberían ser valientes y no andar huyendo de algo. Deberían entrar a los problemas de fondo y resolver y proteger los derechos de la gente y no huir de la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, Pues un por poco esa la... parte, perdón, por esa Te parte escucho. estamos en acuerdo con usted, ¿no? Pero desafortunadamente sabemos que tenemos un sistema, no sé cuál sería la palabra, a lo mejor viciado, podemos decir viciado para no caer en otro tipo de situación, ¿no? Pero sabemos que desafortunadamente tenemos un sistema demasiado viciado. Y sí, efectivamente, como comentaba usted hace un momento, ¿no? Debemos, no solamente como abogados, yo creo que la formalidad que nosotros nos estemos dando, usted hacía una pregunta hace un momento que me llamó mucho la atención. Nos preguntaba a nosotros como estudiantes de derecho qué tipo de abogados podríamos ser, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar si queremos ganar dinero o realmente defender a las personas? ¿En qué sí está enfocada lo que es la abogacía? Para mi punto de vista está en lo que usted dice, ¿no? En la defensa de las personas, pero desafortunadamente el cambiar, es muy difícil cambiar el pensamiento de una persona. No todos traemos esa misma línea de decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, la ley se puede interpretar de esta manera, pero de una manera que sea justa, de una manera que sin salirte de lo que corresponde, afectes a una persona, que pienses realmente cómo se debe de aplicar un derecho y que no pienses en este caso de cuánto voy a ganar, sino Sí, más bien cómo voy a interpretar esa ley o cómo realmente voy a manejar la ley de manera que sí sea sin violentar tanto la ley ni violentar el derecho de la persona. muy bien, Catalina. Sí, pues yo coincido con varias de las afirmaciones que tú haces. Simplemente decirles que, porque precisamente es muy difícil cambiar el pensamiento de una persona, un poco lo que yo les proponía es que tenemos que cambiar a la persona. Es decir, que necesitamos nuevas juezas y nuevos jueces formados con nuevos valores y no a las antiguas personas que fueron formados con valores positivistas, normativistas, que, que no creen en los sistemas adversariales. Necesitamos otro tipo de abogadas y de abogados. Y también les diría que dedicarse a la defensa de los derechos de la gente tampoco quiere decir que necesariamente tengas que morir de hambre. Nosotros en la Defensoría Pública nos dedicamos a defender los derechos de la gente más vulnerable y si ustedes algún día están interesados, no sé, en liberar su servicio social con nosotros o en venir a trabajar acá, se van a encontrar con que en la Defensoría Pública hay salarios dignos. Un oficial administrativo, un abogado junior, digamos, en la Defensoría Pública, gana 21,000 pesos y un asesor, un defensor público, ganan 60,000 pesos.
Entonces, pues, no son salarios malos, ¿no? Para nada. Uno puede tener un trabajo digno y una buena condición laboral, pero también dedicarse a defender los derechos de las personas vulnerables. Y yo también creo, espero algún día que ese tipo de gente que se dedica a prácticas corruptas, ¿no? A extorsionar gente, como los que estábamos poniendo de ejemplo, pues algún día se les va a acabar ese negocio, ¿no? Porque algún día habrá autoridades en el Poder Judicial que digan, oye, es inaceptable que sigas otorgando suspensiones en contra de la jurisprudencia de la Corte. No puedes permitir que una persona que está alcoholizada salga a la calle a seguir manejando. Para eso no es el amparo. Entonces, yo creo que un día esas personas se les va a acabar el negocio y como nunca aprendieron a litigar en serio, a defender derechos, ¿no? Nunca aprendieron, nunca estudiaron digamos, lo que deberían hacer los abogados, pues se van a quedar sin negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los invito a que vean esta oportunidad de formarse como abogados y como juristas, pues como una posibilidad de defender a la gente vulnerable, pero además hacerlo con ética, ¿no? Con principios, con valores y al mismo tiempo también, pues, viviendo una vida digna, ¿no? Bueno, le damos por último la palabra a Gloria Marisela. ¿Sí me escuchan, Sí, licenciado? adelante. Sí, Bueno, sí, adelante. para cerrar mi intervención, yo pienso que es muy fácil escoger, como dice usted, a personas que México les dé la solvencia para trabajar como magistrado o como diputado. A esas personas, antes de votar por ellas, se le debe hacer una investigación de cómo es su comportamiento ético. Porque si yo hablo muy bonito, pero soy una persona que defiende la corrupción con sus actos, se deben de guiar por los hechos. Hacerle una investigación a la persona, así como se les investiga para que tengan diplomados y doctorados, también que vaya de la mano la ética personal de esa persona durante toda su vida, que no consuma drogas, que no sea un alcohólico, porque yo puedo hablar muy bonito, pero puedo ser un alcohólico. Entonces, ¿qué decisiones voy a tener yo sobre la sociedad si soy una persona con carencias de tipo moral, de tipo ético? Es muy fácil, nada más se le tiene que hacer una investigación a las personas a fondo, cómo ha sido su vida, porque hay gentes que yo veo que están, como ahora que se agarraron los diputados a trancazos ahí entre ellos. Eso no es una actitud que diga usted, soy un ejemplo de la sociedad, porque el diputado es un ejemplo en su actitud. Entonces, adolecen mucho de ética profesional, de precaución en el habla. Entonces, lo que hemos hecho es votar por personas que no merecen ese puesto, así de sencillo. Gracias. Muchas gracias, Gloria Marisela. Le damos la palabra a María Marchán para cerrar esta plática. Adelante, María. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, realmente solo quería como que acatar, a mí siempre me ha gustado tener un poco conceptos breves pues, de las cosas que me han enseñado, sobre todo en las videollamadas, que por cualquier ruido o algo a veces no nos damos cuenta o no escuchamos muy bien, pero para mí realmente quedó que la interpretación conforme es como un instrumento para mantener una norma realmente, ¿no? Que puede llegar a ser inconstitucional.
Ok. Creo entender que tu pregunta es si la interpretación conforme es un instrumento para mantener vigente una norma que en realidad era inconstitucional. Y justo mi respuesta es que sí, que la interpretación conforme entendida en esta tercera vertiente. Es muy importante insistirles en esto. Sí, en la Porque, tercera sección, ¿no? Sí, exacto, que hablamos de los tribunales mexicanos. Por eso exacto. quería como puntualizarlo, porque en las otras anteriores, pues tiene un concepto muy distinto. En la primera, básicamente se refiere al principio por persona y a Así es. tratados internacionales. Exacto. Pero realmente esto siempre va a recaer, o esta facultad siempre va a recaer exclusivamente en los jueces. Exclusivamente en los jueces. Bueno, sí en principio, porque quienes ejercen el control jurisdiccional de constitucionalidad son juezas y jueces. Oh, Y okay. particularmente nuestra Suprema Corte como Tribunal Constitucional, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con todas ustedes y de verdad les agradezco el tiempo. Simplemente les digo que nuestra intención es acercarnos a las universidades del país, tratar de incidir desde nuestra pequeña trinchera a que las nuevas generaciones de abogadas y de abogados tengan una visión, pues, más realista de cómo se ejerce el derecho en nuestro país, pero también de mayor compromiso con los derechos humanos y la defensa de las personas más vulnerables. De eso se trata realmente el tener estas oportunidades de platicar, invitarlos a que se acerquen a la Defensoría Pública, a que conozcan a nuestras abogadas y nuestros abogados que están en toda la República. Nosotros tenemos allá en Baja California abogados y abogadas de la Defensoría Pública. Tenemos un servicio gratuito en todo el país. Tenemos un call center nacional. Si algún día quieren recomendarle a alguien que busque un abogado gratuito de la Defensoría Pública, el número es 800-224-2426 y ahí van a poder recibir asesoría, asistencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también, si algún día quieren acercarse, liberar su servicio social o cualquiera de estos temas, pues pueden buscarnos aquí en la Defensoría Pública Federal. Les agradezco muchísimo su atención, sus preguntas y les envío un saludo muy afectuoso. Que estén muy bien. Excelente. Gracias, maestro, por esta Muchas temática con los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana y a todos los que estuvieron en esta conversación. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias, licenciado.